Bienvenidos una vez más a nuestro podcast. Hoy tenemos una invitada muy especial. ¡Cha-cha-cha-cham! ¡Amaya! Bueno, preséntate, Amaya. Eres una persona muy importante para nuestro estudio, pero tal vez los seguidores de YouTube no saben quién eres. Pues muy mal. ¿Quién es Amaya Lago? ¿Quién es Amaya Lago? Amaya Lago es una diseñadora gráfica que conoció a Simo y a Laura hace mucho tiempo, cuando trabajamos juntos en IKEA. Y desde entonces decidí juntarme al sueño o a la locura de para el estudio. Muy bien. Esta diseñadora gráfica top diseñó el logo de Paralelo Studio, que lo podéis ver aquí en pantalla. Y bueno, vamos a hablar primero un poquito de ti, después de cómo nos conocimos, y después, si quieres, nos adentramos un poco en diseño gráfico, en interiorismo, que tenemos aquí un ejemplo de ello, de cómo se puede entrelazar el diseño gráfico con el interiorismo. Pero vamos por partes, porque tú, Amaya, estudiaste Bellas Artes. Eso es. ¿Cómo acabaste en IKEA? Yo, en verdad, lo que pone en mi título es que soy artista, siempre me encanta decirlo porque me parece maravilloso. No soy licenciada, no, yo soy artista, y punto. Pero sí es verdad que yo me especialicé en diseño gráfico en mis tiempos. Se estudiaba diseño gráfico en la Facultad de Bellas Artes, ahora ya lo han separado. A mí me parece que estuvo muy bien porque me ayudó mucho a hacer muchas otras cosas que estaban. Perdona? Ahora ya se estudia por un lado Bellas Artes y por otro diseño gráfico. Ya no se estudia dentro de la misma carrera. Ah, vale, ¿en tu época sí? En mi época sí. Sí, yo hice diseño gráfico dentro de Bellas Artes. Ah. Sí. A ver, estaba muy guay porque nosotros éramos como no los raros. No podemos hablar del año en el que fue, ¿no? No me importa, pero hace tanto que no me acuerdo. Pero lo bueno es que me dio como la oportunidad de no solo hacer diseño gráfico, sino hacer muchas cosas aparte. Mucha pintura, mucha escultura, cosas que no tenían nada que ver dentro de lo que cabe con el diseño gráfico. O sea, yo creo que al final, como experiencia, o por ejemplo, el trabajo en color, que estoy segura que ahora mismo no se hace en diseño gráfico. Yo hacía 8 horas a la semana de color durante 2 años, por ejemplo. Y eso te dio muchísimo background sí. O sea, yo creo que al final a mí, personalmente, creo que te ayuda mucho a luego lo que vas a hacer en diseño gráfico. Pero bueno, mientras estaba acabando la carrera, en todo esto fue como, pues oye, igual una persona se tiene que ganar la vida de vez en cuando, que mis padres ya no es que no me quisieran pagar, pero venga, haz algo con tu vida. Empecé a trabajar en IKEA, pero empecé en el departamento de cajas, en plan de pues había que un poco compaginar. Y aunque sí que yo estaba pues acabando la carrera, o sea, sí que entré en cajas, o sea, estuve un par de meses de cajera, luego como responsable de cajas, un poco haciendo ahí todo lo que estaba en el departamento, y cuando llevaba como ¿Fuiste jefa de cajas? Bueno, no, jefa no era jefa de cajas. Responsable de las cajeras, que eso es como ser menos que nada, pero bueno. No menos que nada, no menos que yo siempre digo que era niñera de cajeras, en verdad. De confianza. Sí, hombre, y pues yo ahí me contaba mis dineros en IKEA, cuando se contaba el dinero en IKEA, que te parecías tú, que te creías multimillonaria. Ahí, tus fajos de 500, venga, ahí. No he vuelto a ver un billete de 500 desde entonces, la verdad. Es que las facturaciones de IKEA son de otro Ahora ya no se cuenta el dinero allí, ya ha perdido la magia, la verdad. Ahora ya si lo meten en una máquina sí, ya lo cuenta ya la empresa de seguridad, ya no es lo mismo. Y nada, tuvo la oportunidad iba a cubrir unas vacaciones, yo llegué, siempre lo recordaré, iba a cubrir las vacaciones en el departamento de diseño gráfico de IKEA. Llegué un 1 de julio, el 2 de julio mi compañera se cogió la baja y estuve sola todo el verano. Y así aprendes en IKEA también, en plan de pues ahora estás sola y tienes que llevarte a la tienda. Hasta que volvió, hasta que volvió mi compañera Nire, que luego ya fue mi grandísima compañera durante mucho tiempo. ¿Esa terapia de shock nunca me la has contado? ¿O no, yo creo que sí, pero no me acuerdo. Se te habrá olvidado, sí, tal cual. Al día siguiente, y lo primero siempre recordé que tuve que hacer fue cambiar la lona de fachada, que solo vale como unos 10.000 euros. Así, bueno, la lona, para que se te quite el medio. ¿No? No, lona. La lona grande que medía como 15 metros cuadrados. Sí, las que siempre hay en IKEA. Y luego... Y ya después de eso todo te parece poco, en verdad. Lo bueno o lo malo de IKEA, ahora veremos un poco cómo nos encontramos, pero lo bueno o lo malo de IKEA es que nos encantaba eso a ti y a mí, es que todo está en un manual. Sí.
Sí, lo o sea, bueno y lo malo. Hay gente que lo odiaba porque está todo en un manual y todo lo que no está en el manual sí. no lo puedes hacer. A ver, claro, para una persona creativa que te limiten tanto, al final estás muy constreñido, tienes que hacer las cosas a su manera. Es normal, es la forma en la que han desarrollado el negocio, es normal. En una multinacional todo se hace de una manera. Pero, o sea, para una persona, si te gusta trabajar con las marcas y tal, era un caramelito, un manual de marca de 100 y pico páginas, en lo que te marcaba, lo que te dices todo. A qué distancia tenías que poner las cosas, qué cantidad, qué color, estaba todo cerrado. Sí, para que la gente lo entienda, nosotros nos ubicábamos, ahora iremos más en detalle, pero en un departamento en el que convivían arquitectos, interioristas, diseñadores gráficos y carpinteros, que había también, bueno, y los jefes de cada uno, ¿no? Sí, se El tema llamaba de Comunicación and Interior Design, en realidad, el departamento. No departamento. sabemos si sigue igual, llamándose igual. Se sigue llamando igual, sí. Sigue llamando igual. Sí, sí. Tienes tú. Lo sé, tengo mis pequeños contactos. Los pequeños espías. Pero Sí. sí que se han cambiado el uniforme. Sí, sí, y ya no parecen pintores, ¿sabes? No. Que ahora les gustará más o menos el pijama de rayas que llevan, pero por lo menos no parecen pintores. No, que lo curioso de estar trabajando todos hermanados, yo creo que era, vuelvo a repetir, hay gente que lo ve como positivo y gente que no, pero para mí, por ejemplo, abrirme un mundo que antes no conocía, que era el diseño gráfico. O sea, lo guay de trabajar en un departamento conjunto es aprender de los demás, ¿no? Que se nos ha olvidado que una de las patas importantes, que hemos dicho, arquitectos, interioristas, carpinteros y diseñadores gráficos. Entre los arquitectos y los interioristas varios estaba los responsables de visual merchandising, ¿no? Sí. Que es todos estos especialistas que se dedican tanto a flujo de clientes como a colocación de mercancías. Yo aprendí muchísimo Sí. de todo eso, o sea, Sí. yo me lo pasaba pipa aprendiendo de todo lo que no había aprendido en arquitectura. Luego, o sea, es verdad que luego hay otra gente pues que llega a lo mejor, oye, yo estudio arquitectura y yo lo sé todo, y a lo mejor con ese tipo de actitud no aprendes tanto, entre comillas. Cada uno se lleva lo que se lleva, ¿no? Pero a mí lo que más me gustaba era aprender de todo lo que yo no sabía. Sí. De interiorismo, de escaparatismo, o sea, por ejemplo, de temas de composición y de temas comerciales. Sí, yo creo que sobre todo a nivel comercial me parece que también es una oportunidad única. Yo siempre, además siempre digo, primero, tienes que aprender a decirle a la gente que no, que tú no diseñas casa para los clientes, ¿verdad? No sé si te pasa, pero a mí también me pasaba yo. No, yo soy diseñadora gráfica. Yo me encargo de que te pierdas, de que diseñas las flechas, tal, no sé qué. De que piques, porque el precio tiene un descuento. Pero todavía, hoy en día, la gente me pregunta si yo diseñaba casas, y yo, no. Pero sí, o sea, pero en cierto modo sí que, o sea, al final aprendías lo que dices tú. Primero porque trabajábamos mucho en equipo, no te quedaba más remedio porque al final hacíamos muchas cosas juntos y todo dependía unos de otros. Y luego lo que dices tú, con lo que te quieras quedar también. O sea, tú puedes pasar por ahí, pues mira, yo vengo aquí, hago mi trabajo, no quiero aprender nada, pero al final no es la forma de trabajar en equipo. A mí lo que más me gustó de IKEA es estar rodeada de tanta gente de otros lados de aprender. Pues yo aprendí, o sea, por ejemplo, de irnos a la carpintería, que no se podía hacer tanto, porque tenías que entrar con EPIs y tal, pero de aprender hasta de cómo se cortaba. Luego ya compraron una maquinaria muchísimo más moderna y era como mucho más automático. Pero desde cosas de carpintería, de cómo se tiene que ensamblar para que no se caiga algo, hasta luego cuando ya me aburrí de aprender de carpintería, en plan, ya he aprendido lo suficiente. Aprender de logística, por ejemplo, el departamento de logística en IKEA. Sí, ostras, sí. No, es que al final digamos que es la clave también del negocio. O sea, IKEA se ha llegado a lo que es gracias al departamento de logística y es un poco más que una, o sea, no es una tienda de muebles, sino es una empresa de logística. Así ha conseguido el éxito. Sí, yo creo que el éxito era que se trabajaban en 3 equipos. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar en Leroy Merlin menos tiempo, pero es al contrario que Leroy Merlin. Tú en Leroy Merlin, un empleado del departamento de cocinas o del departamento de decoración o el departamento de baño, o sea, en la misma sección se encarga de todo, de logística, pedidos, estética, demás, ¿no? O sea, estética de su sección, reposición de su sección y ventas de su sección, claro. Seguramente esté todo más controlado, en plan, esta sección funciona y esta no. Sí.
pero luego, o sea, el que haya cada especialista distinto. Claro, es que la yo creo super es la clave de especialización, sí, IKEA. sí, sí, sí. La super especialización. Al final eso es el que yo, o sea, que a mí me pasaba mucho dentro de, vale, no dejo de ser una diseñadora gráfica, me dedico a hacer pegatinas, como decían algunos, pero todo el mundo sabía que en mi área yo era la responsable. Y era decisión mía decidir si un precio se ponía así o así. Entonces, y al final, o sea, desde la gente que era menos a la gente que era más en IKEA, o sea, ya sabes, a mí lo normal es que te dijera el jefe de la tienda cómo se pone esto. Eso sí que es verdad que no pasa en muchos sitios. Ya. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y cuál fue tu primer acercamiento, o sea, hacia el diseño de interiores como gráfica? Porque tú trabajabas sobre todo con los escaparatistas. Sí, al final el equipo de diseño gráfico trabaja más con el de visual merchandiser porque es donde va más comunicación. Al final con el equipo de interioristas, pues muchas cosas de decoración pura y dura, como puede ser esto, integrar algo de diseño gráfico dentro de la decoración, o con cómo hacemos o sea, toda la información que tenías que mostrar dentro de esas pequeñas casas y esas pequeñas habitaciones que se diseñaban. Sí, pero digamos que el diseño gráfico ahí era como un complemento, ¿no? Pero... Sí, sí, en realidad era más cómo podemos hacerlo bien, que la gente esté informada, pero quede escondido para que quede estético, que en el lado visual, que era como más evidente. O sea, todo lo que era gráfico era también factor más protagonista, digamos. Sí, yo de ver un poco el trabajo que hacéis con los visual merchandisers, o sea, ahí fue después cuando empezamos a montar Paralelo Estudio, me di cuenta, o sea, porque el arquitecto, o sea, que yo he hecho testes de los arquitectos, pero el arquitecto medio siempre va a pensar que nadie va a diseñar una fachada mejor que él. Y yo creo que eso nos lo trajimos un poco de IKEA, el tema de que, a ver, un gráfico que diseñe una fachada conjunto con un arquitecto va a ser muy diferente que si solo lo hace un arquitecto. Claro, porque igual, por ejemplo, en el tema de las fachadas trabajamos mucho a nivel también más Comercial. visual, exacto, más comercial, donde tienes que dirigir la mirada, qué es lo que quieres que el cliente vea, más, sí, o sea, yo creo que tenemos Típico otra de una forma de fachada, mirarlo, sí. típico de una ¿Y fachada, qué cosas tiene que haber sí o sí en una fachada, aunque no quieras, aunque no sea estético? Eso tiene que estar sí el o sí. horario, tiene que estar, aunque sea muy, pues eso, muy handmade. Sino de las fachadas comerciales está claro que tiene que saberse dónde está la entrada. Muchas veces es como, oye, no estoy trabajando a la entrada. A mí unas fachadas que me inspiran muchísimo, aunque son muy mínimas, son las de Zara, ¿no? Creo que siempre tienen muchas cosas de las que nosotros aprendíamos sí, también. Al final también en IKEA, esas empresas la llegan regla de hasta... 3, la regla del 5, o sea, en fin, cómo hacer composiciones para que cuando pases te llame la atención y sobre todo mires una cosa. Yo ahora veo escaparates y ya es otra manera, ¿no? Yo incluso pienso... ¿Qué quieren que yo vea? Sí, porque yo creo que incluso piensan en, ¿sabes esas posturas totalmente inverosímiles de los maniquís? Que yo creo que es aposta. Yo creo que esa aposta, sí, y esas manos que miran hacia Cuenca, digamos, sí. Yo creo que la hacen aposta porque sabes que te vas a fijar. Lo están como buscando un poco, es un poco como el gancho, sí. Pero bueno, en fin, es una salida que yo creo que no se la plantea muchísima gente hoy en día de arquitectura de interiorismo, que yo a veces le planteo a los estudiantes, oye, si te gusta mucho la composición y el escaparatismo, a lo mejor lo tuyo es visual. Sí, claro, ¿sabes? que puede. Sí, porque igual tampoco, sí, no, lo ven como mucho más fuera de lo que sería y realmente no está tan, o sea, no es algo como tan, pues es tan diferente. Al final lo que tú dices, si te gusta más la composición y tal, probablemente Pero estés más el ahí. visual lo guay que tiene, aparte de que sea un poco entremezcla entre interiorismo y arquitectura, para mí tiene el visual algo de marketing también. O sea, por ejemplo, claro. cuando se ponían a... O sea, a mí me gustó más entrar en interiorismo porque así observaba los visuals. Los visual tenían... No tenía que hacerlo, ¿no? Los visuals tenían tanto trabajo que no podían observar a los interioristas. Puede ser, ¿sabes? Y no, pero porque su trabajo era menos más onírico, probablemente. Sí. Dejémoslo así. Vamos a dejarlo así, no vamos Pero yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaban organizando el nuevo showroom, la parte de salones. Es que yo creo que la gente también, o sea, que tampoco esto es una oda a IKEA, no es el... No, que lo va a parecer al final, pero no. No es una oda a IKEA porque ahora hablaremos de sus puntos buenos y sus puntos malos de trabajar allí, pero yo creo que la gente no es consciente del planning que hay detrás de IKEA para que tú entres allí y ¡uy! Salgo con algo, que casualidad. No es casual. O sea, está todo orquestado.
Está súper pensado, está todo súper calculado, la gente pasa por aquí, mira esto, hay mil Además, estudios medido, de que me hacia dónde encantaba. mide la gente. Sí, sí. Medido. ¿Y qué pongo aquí? O sea, no es casualidad que una cosa esté aquí en vez de allá. No, No hay nada casual. nada. No. Y no, lo que te decía es, el visual tenía cosas de marketing para mí, por ejemplo, cuando, cosas que nunca me había planteado yo en mi vida, ¿no? Se ponen a organizar salones y dice, vale, vamos a estudiar cómo alguien compra sofás. Buah, maravilloso ejercicio Sí. de marketing Que total. hacen primero. Sí. Ahí fue mi primeras hiladas con el marketing, ¿no? Que es ponte en la perspectiva del cliente para ver cómo quiere encontrarse las cosas. O sea, sí. Y cuáles son las dudas que se va a encontrar cuando está, ¿no?, durante el proceso. O sea, es que era un poco el proceso completo, el cómo llega allí, incluso desde su casa, ¿sabes? Porque también, en cierto modo, esos visuals también trabajan en las fotos que se hacen en catálogo, que se muestran en redes y demás. Ya no hay catálogo. Ya no hay catálogo. Es que la ecología ya... Sí. ¿Qué opinas de eso, por cierto? A ver, es normal, es que también, o sea... ¿Cómo normal? A ver, tú veías el catálogo, luego ya... La peor estrategia de marketing en la vida. Bueno, o sea, pero... yo creo que hay cosas que nunca van a morir, entre ellas los lápices, los flyers del chino, ¿sabes? Yo hace mil que no recibo flyers del chino tampoco, sí. Ya nunca. Pues yo creo que, o sea, sí, a ver, balance positivo y negativo. Hazme el catálogo así. Sí, no que puedes hacer un poco más esto. Es muy difícil. O hazlo con QR, no lo sé. Era una inversión de marketing, sí, pero probablemente no les daba el retorno que querían. Es que yo creo que es básicamente números. Se gastaría una buena millonada solo en catálogos. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Que se ha perdido un poco. Sí. El IKEA marca las tendencias, sí. en mi opinión. Pero eso como cuando se quitó el lápiz. Que algunas tiendas ya han vuelto. El lápiz de IKEA. El lápiz de IKEA, eso también fue un drama para todos los clientes. Lo vivimos, ese sí que lo vivimos. No, pero yo he visto que lo volvieron a poner. Sí, hay en algunos que han vuelto a poner. En plan, el director ha dicho, yo lo vuelvo a poner. Claro, porque la gente iba a IKEA solo a coger lápices y ya compras algo. Es que ya habían perdido ahí. Sí. Yo no te entendí antes con lo de lápices, ahora ya sí. Bueno, vamos avanzando un poco con esto porque entramos en bucle tú y yo solas. ¿Qué dirías? O sea, si está viéndonos alguien aquí joven que se dedica al diseño gráfico o en el terrorismo, ¿le aconsejarías entrar en IKEA? Yo para una persona que está empezando y que quiere empezar en el mundo laboral de diseño gráfico, no me voy a basar en esto, yo creo que en interiorismo también, yo sí lo recomendaría. Yo sí. Creo que como punto de entrada me parece un punto... A ver, también me estoy basando en mi experiencia que viví hace no tanto, pero igual ahora no es igual, tampoco creo que haya cambiado tanto. Para mí sí. O sea, para mí como entrada está muy bien para empezar y para desarrollarte y aprender el mundo. Y hay muchas cosas que puedes aprender en IKEA que no vas a aprender en otros sitios, como en mi caso, por ejemplo, muchas cosas de rotulismo que como diseñador gráfico no vas a aprender en ningún lado. O sea, yo en otros sitios no habría sabido cómo poner un vinilo y luego es algo que me ha ayudado, por ejemplo, para saber que si tengo que poner, o sea, tengo que contratar que alguien ponga un vinilo, sé cómo se pone y sé cómo se hace bien y cómo mal. Y aprendes de materiales y demás. Y creo que te da una oportunidad de conocer un mundo en el que, o sea, pues eso es una supermarca que trabaja mucho. O sea, para trabajar marcas creo que no hay una empresa mejor. Yo me acuerdo cuando llegué que más o menos me ha cogido las primeras semanas Javi, más o menos, y Berta también. Y yo me acuerdo que decía, tengo vértigo, me miraban así. Pues ya se te quitará, ¿no? Se te va a quitar, sí, no te yo también. Sube de una escalera, coge un plafón, con una iluminación, ponla, buah. Y cuando tenías que subir a la escalera del autoservicio, mal, que está todo más arriba. No, esa no Esa no has visto. Esa es más dura, sí. ¿Cómo fue tu llegada? Porque Amaya no lo ha apuntado, pero ella vive en País Vasco. Exacto. Yo sigo viviendo en Bilbao, todos al lado de Bilbao, como siempre, y yo empecé en IKEA Baracaldo. Sí, al final es como, bueno, pues es verdad que también empecé un poco con el departamento de expansión, a hacer pues, tiendas nuevas y tal, y ahí me entró un poco la posibilidad de hacer IKEA en San Sebastián de los Reyes y todo se cuadró un poco, un jefe que había tenido, tal, una vacante, y fue como, venga, Maya, preséntate la vacante si quieres. Y ahí fue, y ahí aterricé. No sé si quieren nombrar a ese jefe o no, pero no creo que nos vaya a ver. Si nos veis, hola. Gracias. Gracias. No, pero he de decir, o sea, tú, por ejemplo, yo de que he aprendido también mucho de estructura empresarial, eso ya más para mi empresa. A ver, no te digo que voy a implementar una estructura empresarial en mi empresa de
pero de entender, De 1.200 empleados. de entender la primera capa de liderazgo o la segunda, qué diferencia debería de haber de maneras de liderar, porque como te decía, yo venía de estudios de arquitectura en las que las maneras de liderar, o sea, que antes justo estábamos hablando de que los estudios de arquitectura te dan aprendizaje de empresarial nulo, o sea, empresarial, porque casi todos los estudios que yo conozco en España son autoempleados, o sea, es decir, Sí, que no es sin empresa ellos como no tal. funcionaría. Pero bueno, lo que te quiero decir es, ¿tú te llevas eso también de IKEA? ¿Has aprendido de tus jefes? Como de todo. He tenido muchos. Ya a ver, al final he tenido más que tú. Llevaba más años. Claro, te has tenido de todo tipo, claro. He tenido todo. Yo creo que también, o sea, al final como todo, sí, es una empresa que estaba ahí, es una empresa sueca y todos ahí un poco idealizábamos. Pero estaba tal, muy españolizada. pero estaba muy españolizada. Y he tenido jefes que yo recuerdo y todavía recuerdo con mucho cariño y otros que dices, pues ya está, ¿sabes? Un jefe más. Tú Que por podía tu haber lado, estado, yo por el mío. no, y que podía haber estado en cualquier empresa pequeña. Sí. ¿Nunca te has parado a pensar cómo hizo él? O sea, que yo no tengo ni idea si está escrito o no, pero cómo hizo él todos los manuales de interiorismo, diseño, no sé qué. O sea, supongo que a lo largo de los años, pero no lo que me hizo él refiero es, tampoco. claro, lo que te quiero decir es, o sea, cómo desde cero ¿Cómo llegó? llegó a eso. Supongo que con un especialista que desarrolló todo, o con 50, o sea, ¿nunca te lo has planteado? A ver, yo creo que un poco, así que recuerdo yo tampoco, porque al final, evidentemente, cuando estás en una empresa así también te cuentan ahí toda su historia, pero fue un poco así, él fiándose mucho de la gente que sabía más que él de algo. O sea, él nunca pensó que sabía más de algo que los demás. Él, o sea, si algo, porque es verdad que yo tuve el placer o tal de conocerle, pues justo que pasaba por allí. ¿En serio? Sí, yo sí que he ¿Cuándo? llegado a conocerlo, pues cuando estuve en Baracaldo, sí. Sí, además ¿En chanclas? en chanclas, sí. Y siempre él siempre viajaba en turista. low cost, no, y normalmente low cost, y también siempre nos decía, que es algo que también nos dijo allí, imagino que será verdad porque tampoco tenía por qué mentirnos, que él si tomaba algo del minibar, se tomaba un botín de agua, iba a la tienda, compraba el botín de agua y lo rellenaba. Y así se hacen los ricos, yo siempre digo, no gastan. Y te iba a hacer otra pregunta, o sea, hemos hablado de muchas partes positivas de IKEA, ¿alguna no tan positiva para ti? Aparte de esta muerte de la creatividad profunda. Sí, a ver, yo creo que era la principal, para mí la principal es esa, y luego también, el hecho, como siempre digo, lo bueno de la multinacional, lo que hemos hecho. Lo malo, que es que parece. No. Lo malo, que también hacer algo es muy difícil, es muy lento, es súper... Es un dinosaurio. O sea, IKEA se digitalizó cuando ya todo el mundo iba por el 4.0. A veces la burocracia también te mataba. Decíamos, esto es la burocracia de la burocracia. Sí, exacto. O sea, casi era lo del típico chiste de la ventanilla, ¿no? Tienes que presentar el informe 332 en la ventanilla F4. Era un poco así. A veces. Pero he de decirte... Que a veces lo echas de menos. No, echarlo de menos nada, pero que el mundo empresarial... Lo necesitamos. El ser empresario. Hombre, sí. Es un poco así. A ver, es también, verdad que para una empresa de ese calibre, incluso aunque no te vayas a la empresa en total, una tienda con 400, 500 empleados, necesitas que vaya un poco así, porque si no puede ser bastante caos. Pero a veces era como, señor, o sea... ¿Cómo fue tu llegada a Sanse y cómo te acogí? A ver, cuéntanos. Aquí empezamos a hablar. ¿Te acogí? Desacogí. A ver, y es verdad que ya lo hemos hablado, pero no me acuerdo exactamente cómo empezamos ahí. O sea, no, es verdad que... Tú viniste a la reconstrucción. Yo sé que yo ya estuve haciendo el diseño durante esa época, lo que pasa es que igual estaba más con el equipo de diseño, pero ya en la reconstrucción del market ya me quedaba como el equipo. Sí, yo empecé realmente en el equipo cuando empezó la reconstrucción del market. No, mayo de 2017. Sí, me acuerdo que fue justo el 3 de mayo. 1 y 2 tenía. Yo creo que amigamos no por trabajar juntas, sino por comer o desayunar juntas. Yo creo que un poco ahí era, porque es verdad que lo que decías, que tampoco trabajamos nosotros los gráficos tanto como con los interioristas. No, y además, no sé en otro IKEA, pero en el nuestro estaban un poco como separados, aislados. No sé si lo notabas así o no. No sé si en Baracaldo también, pero por ejemplo también, igual era un poco por caracteres, pero también en Baracaldo, por ejemplo, con algunas de las interioristas era con las que más amigas hacía comiendo, puede ir también un poco con... O sea, nos unió la incompetencia de los demás. Esto no se puede decir, no se puede decir en la tele. Corta, serio. Nos unió es verdad que juegos empezamos, de mesa ahí empezamos. y luego Juego de Tronos.
¿No te acuerdas la Juego de de veces? Tronos. ¿Has visto el capítulo? Vamos a comentarlo. Juego de Bla, Tronos, bla, porque bla, yo ya bla, estaba en bla. el punto de que yo, con Juego de Tronos he tenido también mi propia historia en Ikea, ¿eh? Porque yo dejé de ver Juego de Tronos, no me acuerdo qué temporada, porque la gente todos los días en la comida hablaba de Juego de Tronos y era como, es que me tenéis harto, pues no la voy a ver, te lo juro, pero ya ese me había pasado, cuando llegué a esa serie se me había pasado. Y ya retomaste. Sí, sí, O sea, un poco fueron los juegos de mesa los que nos unió y después Juego de Tronos sí. y Y la incompetencia de la gente. ¿te acuerdas de cuando te conté o te contamos? Que no sé si te lo contamos o yo, te lo conté yo creo que te lo conté yo, Sí, yo creo que me lo contaste tú. que estábamos tramando Sí. un plan secreto. Sí, ya, yo creo que estábamos ya los tres por nuestra cuenta, ya un poco en el punto que decíamos, en el punto de decir, es que yo creo que ya mi carrera, o sea, mi camino en Ikea llega hasta aquí. Por si no sé que, si sigo aquí va a ser el mismo. O sea, sí, puedo seguir por este camino, que va a ser exactamente igual, pero claro, exactamente igual nunca es, porque cada vez es más para arriba, porque cada vez te cuesta más la rutina, el venga otra vez catálogo, navidades, tal. Yo, por ejemplo, cuando llegué, o sea, a lo mejor tu trabajo era un poco más visual, ¿no? O sea, y se veía, literal. Sí. Pero Sí. me acuerdo que al cabo de un rato yo decía, ostras, o alguien comentó, no me acuerdo, aquí no basta solo con hacer tu trabajo, tiene que enterarse la gente Sí. que haces tu trabajo. Sí. Por ejemplo, típico de multinacional, ¿no? Sí. Bueno, a ¿Qué mí, dices? yo no sé si esto te lo he comentado alguna vez, pero a mí me han llegado a decir más de una vez jefes que igual no podía tener como tantos principios, literalmente. ¿Cómo principios? Pues en plan de, a ver, a mí es que no me parece hacer esto bien porque tal, por mis principios, los que sean, porque que eran los principios de Ikea, los valores de Ikea, que los teníamos ahí en la pared y tú los veías todos los días. No, es que Ikea pone que no sé qué. A ver, Amaya, es que no se pueden tener tantos principios. Literalmente. ¿Que los tienes aquí? Literalmente. No, a ver. Entonces esas cosas las vas viendo y dices, sí. O yo qué sé, o tienes que caer en gracia, tienes que tener padrinos. Otra cosa es el tema, o sea, ya para cerrar un poco de las partes, ¿no? Que yo creo que era una empresa que decía, no, trabajamos con las personas y luego yo creo que cuando para tu desarrollo faltaban cosas de tu personalidad, hablemoslo así, o de tus skills, nunca No había hacían nada nada. por trabajarlo. Sí. O sea, Sí, que sí, no hacían realmente nada. no era 100%. En plan de si lo traes, y si no, pues tú verás. Sí, Tal eso sí. cual, o sea, y ni siquiera Pero yo te creo dan que las herramientas para ello. yo ¿no? también, fíjate que no sé si eso no es un poco problema también de este país. ¿A qué te refieres? Que yo creo que es un poco, o sea, yo lo veo un poco endémico a todo el país en general, que no se trabajan las skills personales. Lo que siempre decimos, lo de hablar en público, lo que no sé qué, no se trabaja eso. Se trabaja más el trabajo manual o los conocimientos o tal que el desarrollo de las personas. En ese tipo de cosas. Yo qué sé, relacionarte con la gente, el trabajar en equipo, el hablar. Es que eso no se trabaja en este país casi nada. Yo creo que se está haciendo ahora en los colegios, un poco por lo que yo conozco, que trabajan. En los colegios se trabaja mucho más eso, pero por lo menos nuestras generaciones yo creo que nada. Cero. Por pasar un poco del tema, ¿tú te acuerdas del primer proyecto que hiciste? O sea, bueno, después de estar unos años en Ikea, pues tú decidiste dejar Ikea, nosotros también, porque Simone y yo habíamos empezado con Paralelo Studio. Yo sí me acuerdo del primer proyecto sin ti, pero no me acuerdo tanto del primer proyecto contigo. A ver, es que en realidad el sin mí y el conmigo creo que es un poco el mismo, porque yo, es verdad que no estuve en el diseño de Altatec, pero entré para hacer el pedido, por ejemplo. Ahí me acuerdo que Simo me dijo, oye, Amaya, échame una mano para cómo pedimos esto. Entonces, en cierto modo, mi primer proyecto fue Altatec. Vale. Porque luego además... Porque ese fue para mí el primer proyecto que hicimos, el primer proyecto en el que nos dimos cuenta de que necesitábamos diseñador gráfico. Y más que nada por esto que digo todo el rato yo, de que para mí, no sé si más o menos humilde, pero el respeto a las otras profesiones. Es decir, nosotros como arquitectos podíamos abrir un design y hacer el logo, el troquelado, de los vinilos, de tal, o sea, en fin, toda la implementación gráfica, claro que lo podíamos hacer. ¿Que íbamos a tardar 3 o 4 o 5 veces más que tú? Seguro, o 10. Claro. ¿Sabes? Y también el tema de, vale, sí, en este hemos salido del paso con esta idea, con que lo adaptamos nosotros y lo pide Amaya, pero en los siguientes queremos realmente que el diseño gráfico sea algo para que diferente. sea también más, y un poco también para que sea un poco más fluido, ¿no? Un poco lo que dices tú, porque es que si no siempre estás pensando, tengo que dejar todo este tiempo solo que me va a llevar el diseño gráfico. Seremos de los pocos o de los X estudios de arquitectura en España
que el logo lo ha diseñado un diseñador gráfico. Puede ser, podríamos hacer ahí un estudio. Y esto es un tema controversial un poco, pero ¿cómo ves el futuro del diseño gráfico? Con todas estas herramientas de... Mira, yo para mí, yo siempre pongo, es verdad que con todo el tema de las IAs y demás, que entiendo que vas un poco ahí, Claro. yo voy a poner el mismo ejemplo, igual porque mi madre era panadera, y yo voy a poner Vale. el mismo ejemplo que mi madre panadera. Hubo una época, por lo menos allí pasa, yo igual me vengo aquí de mi ejemplito de Sky, pero hubo una época en la que había 1000 panaderías que te vendían ese pan a 50 céntimos. Ya no queda ninguna. No queda ninguna porque la gente quiere pan de verdad. En plan de, oh, sí, estaba muy guay, era cómodo, tal, no sé qué, y era barato, pero al final la gente quiere pan. Y ahora el problema que tienes una comparativa y la otra es la cantidad de propuestas que puede haber versus el tiempo. ¿Tú no crees que tendemos hacia un perfil más de gráfico? Esto es un poco ya insinuando, creo, hacia dónde va a ir la cosa. Es un perfil mucho más de pensar en la comunicación y el branding más que en el logo en sí. O sea, ¿no crees que el diseñador gráfico va a utilizar herramientas de diseño de inteligencia artificial a ver, probablemente para enriquecer y agilizar pero igual su trabajo? pero para mí la inteligencia artificial, tal como se está usando ahora, igual es un poco como el Photoshop. O sea, yo entiendo que antes también tú ahora haces cosas con el Photoshop, haces ahí cosas que probablemente no podías hacer antes. Bueno, seguro que cuando yo estudié Photoshop no podía hacer lo que hago ahora con el Photoshop, pero irá más hacia ahí. En plan lo que tú dices, yo tengo una idea, la desarrollo y van a ser herramientas que faciliten ese trabajo. O sea, yo lo he vivido con mis padres, de hacer los planos a mano a hacerlos a ordenador, la gente sale a las 4, no, hace más proyectos en menos tiempo. Sí. Fin A de ver, la historia. eso probablemente es así porque O sea, en el no mundo en el sale a que las vivimos 4. es un poco así. O sea, ¿qué van a...? Porque el precio, o sea, voy al espacio-tiempo que todo gira en torno al precio. Harían dos Bueno, porque proyectos se ha y saldrían a las democratizado un 4. poco. Sí. Sí, pagaran lo mismo que hace 80, o sea, que hace 40 años, Sí. ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, O pero sea, bueno, todo es... O sea, yo creo que en el lado bueno es que ahora todo el mundo le da como más importancia a eso, y en el lado, o sea, en el sentido de mucha más gente, pues está como más concienciada de, sí, puedo necesitar un diseño gráfico para mi marca, para mi no sé qué, o incluso que puedo necesitar un arquitecto para hacer el diseño de mi local, de lo que sea. Pero por otro lado, esa democratización también, o sea, lo que conlleva es que sí, yo lo quiero, pero no me lo puedo permitir. Entonces los precios pues, se van adecuando a eso. O sea, te das cuenta de que va a haber un momento en el que tú metas inserta plano aquí en una máquina y me va a dar tantas opciones que un humano en un mes no me va a dar. Sí. Eso va a pasar. Sí. Eso va a pasar. Entonces, usted, interiorista o arquitecto o creativo o diseñador gráfico, ¿qué va a hacer? Entonces, claro, muévase ya hacia un papel en el que cuando venga eso, tú vas a ser un perfil interesante. Claro, yo creo que lo que se va a valorar en ese punto es el que, claro, porque sí, vas a tener 10.000 opciones, pero ¿cuál es la mejor? Esa es la cosa. Pero básicamente va a pasar, mi teoría, la inteligencia artificial y las herramientas digitales hoy en día te ayudan. Claro, al final son como una... O sea, digamos que sería como el momento de industrialización. Lo que creo que va a cambiar es que nosotros las ayudamos a ellas. Que eso es lo que has dicho tú. Claro, pero es que ahora mismo estamos en el punto de que... Sí, exacto, estamos en el otro lado. Ahora mismo ellos nos ayudan. Va a llegar un punto en que nosotros le ayudemos a ellos. Bueno, que nos enroscamos en esto de la inteligencia artificial, no sé por qué. Sí. Pero una última pregunta. De tus proyectos de Paralelo Studio, ¿dónde, o sea, en cuál de ellos crees que tenemos como más impregnado esta parte de arquitectura, interiorismo y diseño gráfico? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es tu proyecto favorito de Paralelo Studio? Mójate. Es muy dura esto, no estaba preparada yo. A ver, yo creo que la que está más, para mí, mejor trabajado, Open25, mejor trabajado, yo creo. La estoy haciendo un poco a ver. Pensaba que ibas a decir Drome, No, Drome, a ver, tal vez por cantidad, bueno, os los pondría un poco a la par, es verdad, sí. Yo creo que Drome es el proyecto que hemos hecho. Es verdad que más Ikea. Sí, yo creo que es un poco igual como nos queríamos desvincular, que parece esto una oda del ikeísmo. Sí. A ver, y es verdad que es un proyecto que habla más también de nosotros. Por lo menos en ese momento, es verdad que sí. O sea, si yo me tuviera que dar con un diseño mucho más
o sea, me gusta mucho más este, o creo que es, o sea, que he puesto más de mí en este que en Open 25. ¿Cuántas imágenes corporativas has creado ya en Paralelo Studio? A ver, ¿Incluyen las propias? ¿Todas las marcas nuestras? si incluyo también las que, o sea, lo sé a ciencia cierta porque yo los proyectos siempre los guardo con número de carpeta y proyecto. ¡No! Sí, y sé que ahora... Te iba a decir un número a voleo. Dime un número a voleo. 37. Más. 52. Pues vamos por ahí, sí. Creo que 55 si contábamos las 3 de... 3, 4, bueno, Teniendo porque... en cuenta que todos los paralelo, clientes tal, no nos sí. contratan diseño gráfico, Sí. que eso también pasa. Sí, voy por ahí, yo voy como por la carpeta 60 ahí. Pero ahí has metido los distintos paralelos digitales, Sí, Branital, sí, y todo sí, eso. por eso, unos Paralelo 50 digital y... 1, el 2, el media, 3, el tal... Bueno. Mira, Paralelo Estudio es el único que ha estado ahí, venga, chimpum, llegó y se quedó, se acabó. Y no sé si quieres cerrar con algo más. Si No alguien, sé. si alguien es interiorista o diseñador gráfico y le inquieta el otro mundo, o sea, unir diseño gráfico y interiorismo, A ver, ¿qué le recomendarías? O sea, ¿cómo aprendes de eso? Porque es jodido, ¿no? me ayuda a mí, entre comillas, el no quedarte en solo yo voy a ser un diseñador gráfico, me voy a quedar en mi ordenador y ya está. No, el querer aprender en eso, en el cómo se pone esto, Y de materiales, marketing, tú has aprendido un tal, montón de marketing y he aprendido mucho de marketing. estos Exacto. años. Sí. Sí, y al final, o sea, de todo te llevas, igual que he aprendido mucho, lo que tú dices, de interiorismo, que yo pues ahora me pongo, yo también me puedo hacer mi planito de casa. Bueno, yo mi casa, el diseño de mi casa, la distribución, que a nosotros se da una lonja, lo hice yo. Que luego un arquitecto me tenía que firmar los papeles, sí, pero es mi diseño. Pero ya está, tampoco para poner 4 paredes, no hace más. No hace falta Y 4 más. rayas. Así Bueno, que, pues nada, no sé si quieres decir algo más. ¿Te ha gustado estar en el podcast? no, está en el podcast. Con, Pero siempre me gusta con los ruidos ambientales. Sí, hombre. Es un gusto tenerte aquí, Amaya. Muchas Más gracias. veces, más veces.